Hola, muy buenas tardes a 20 de mayo del año 2020. El día de hoy quiero darles un pequeño comentario jurídico acerca de un tema que ayer se había quedado en el tintero y que es sumamente importante y muy interesante, y es el tema de los derechos humanos de las personas jurídicas o de las personas morales, como les llamamos aquí en México. Y les quiero decir antes que otra cosa que este es un tema que no es novedoso, pero que sin embargo sí ha sido poco explorado en México. Es decir, en otros sistemas jurídicos o en otros sistemas de derecho sí se ha explorado este tema quizá con un poco de mayor profundidad, pero en México, a raíz de la reforma del año 2011 en materia de derechos humanos, tuvimos un cambio de paradigma fundamental que sin lugar a dudas sembró una nueva época y una nueva etapa en el sistema jurídico mexicano y sobre todo en el sistema constitucional mexicano. Y voy a empezar desde conceptos generales hasta conceptos particulares. Y el tema de hoy es derechos humanos de las personas jurídicas. Primero que otra cosa, si los que están viendo este video no son abogados, lo primero que les tengo que decir también es que persona jurídica es toda aquella persona imputable, susceptible de derechos y obligaciones que no sea un ser humano. Eso es una persona jurídica o una persona moral. En derecho extranjero lo van a encontrar muchas veces de esta manera, como persona jurídica. Dicho lo anterior, como por persona jurídica debemos de entender desde la nación como Estado mexicano, asociaciones religiosas, sindicatos, sociedades anónimas como empresas mercantiles, fondos de inversión, bancos, sociedades civiles, fundaciones, IAPs como el Teletón, por ejemplo, Cruz Roja, en fin, todos esos entes susceptibles de imputación legal son personas jurídicas. Dicho lo anterior, quiero establecer desde el punto de vista constitucional y metaconstitucional, es decir, que va más allá de la Constitución, los paradigmas más recientes a lo largo de los últimos 9 años que se han venido presentando en México en materia de derechos humanos. Y la columna vertebral y además el punto de quiebre es la contradicción de tesis 293/2011, que yo les podría asegurar que ha sido la tesis más importante de la Suprema Corte de Justicia en México de los últimos 20 o 30 años, sin temor a equivocarme, porque ello estableció un nuevo sistema de interpretación constitucional del derecho mexicano. ¿Y qué es lo que establece en muy generales términos? Bueno, en primer lugar se habla de que ya no existe una jerarquía normativa como tal, como cuando nosotros estudiamos derecho, donde se nos instruía con base en una jerarquía normativa y una pirámide kelseniana, que por cierto, Kelsen nunca habló propiamente de una pirámide kelseniana o de una pirámide normativa de jerarquía, sino de una simple jerarquía de leyes. Sin embargo, hoy por hoy debemos de tener muy claro que esta jerarquía ya no opera como nos enseñaron a muchos antes del año 2011, y debemos de entender más que una pirámide vertical. Desde mi punto de vista, las normas constitucionales deben de ser entendidas de manera circular o de manera universal, como un todo o como un bloque de normas jurídicas tanto nacionales como internacionales. De tal suerte que en primer lugar debemos de descartar ya el concepto rígido de jerarquía normativa y trasladarnos al concepto de armonización constitucional. Y ello implica que en la tesis 293 del 2011, la Corte dijo que inclusive también las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para el Estado mexicano siempre y cuando tengan una protección más favorable a los derechos humanos. Es decir, el principio que sigue la Corte y el sistema constitucional mexicano en todo momento es a la luz del principio pro homine o pro persona. Y esto tiene muchos alcances, toda vez que cualquier interpretación jurídica en México que no sea hecha a la luz de los derechos humanos y del principio pro persona sería una interpretación nugatoria, porque
los jueces en México tienen facultades de revisión constitucional, entre los conceptos que son el control difuso y el control de convencionalidad, que no voy a tratarlos en este video, pero quiero que quede claro el hecho de que a partir del año 2011, con la reforma en materia de derechos humanos, los jueces tienen facultades de revisión de validez constitucional y de aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, es muy importante decir que dichas jurisprudencias, cuando protejan de manera más amplia los derechos humanos, son obligatorias para los jueces mexicanos, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso es por los principios que acabo de mencionar, entre ellos el principio pro persona y de progresividad en materia de derechos humanos. Asimismo, es importante establecer el concepto de restricción al ejercicio de los derechos humanos. No es lo mismo una restricción al derecho que una restricción al ejercicio de los derechos humanos, toda vez que la tesis 293 del 2011 establece que en el caso de que exista una restricción a un derecho humano contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero sin embargo ese derecho humano esté protegido de manera amplia en un convenio o un tratado internacional de derechos humanos o no de derechos humanos, esa restricción debe de interpretarse a la luz de la Constitución. Y si este concepto suena complicado, lo voy a poner con un ejemplo que acaba de suceder con la pandemia de COVID-2019. En el caso de la libertad de tránsito, consagrada en el artículo 11 constitucional, la parte final del primer párrafo establece que la libertad de tránsito tiene una limitante posible que debe de ser establecida por el Consejo de Salubridad General. Es decir, tengo derecho humano de libertad de tránsito, pero se puede restringir su ejercicio o limitar su ejercicio, no el derecho, sino el ejercicio, por el Consejo de Salubridad General. Y la Corte, en la 293 del 2011, establece que cuando ese derecho de libertad de tránsito estuviere contemplado en un convenio internacional, el juez mexicano, el intérprete constitucional, en este caso la Corte, tendría que interpretar la restricción o la limitante a la libertad de tránsito con base en la Constitución, siempre y cuando exista una legitimidad democrática para esa limitante. Por ejemplo, la pandemia de COVID, donde el Consejo de Salubridad pudo limitar la libertad de tránsito de manera voluntaria. Entonces, ¿qué debemos de entender en este primer comentario? Que la tesis 293, diagonal 2011, establece ya no una jerarquía normativa, sino una armonización de normas constitucionales con tratados internacionales, y que ya no es una interpretación vertical, sino circular de todo un bloque de normas constitucionales. Inclusive que los derechos humanos contemplados en tratados internacionales son preceptos constitucionales. Por otra parte, también que la tesis 293 del 2011 establece que el ejercicio restringido de un derecho puede verse interpretado por la Corte a la luz de la Constitución, aunque se prevea en un tratado internacional de manera amplia, como lo es el ejemplo de la libertad de tránsito con la pandemia de COVID-19. Dicho lo anterior, es importante también decir que el documento constitucional no solamente es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que será la Constitución propiamente como ordenamiento político, pero además la Constitución lo es los tratados internacionales y los derechos humanos que formen parte de dichos tratados. De manera que los tratados internacionales pueden contener derechos humanos, aunque no sean tratados en materia de derechos humanos. Y es así que cuando un derecho humano no se encuentre previsto en la Constitución, o bien se proteja de manera más amplia en un tratado internacional, ese derecho humano tiene rango constitucional, no el tratado internacional, sino que el derecho humano no contemplado en la Constitución, pero sí en tratados internacionales, tendría rango constitucional. Por eso se dice que los derechos humanos forman un bloque constitucional, aunque estén fuera del documento constitucional en los Estados Unidos mexicanos.
Por lo tanto, ese bloque de normas es el parámetro de regularidad constitucional en un régimen democrático, y siempre y cuando ante la eventual restricción de derechos humanos tenga una legitimidad, como lo acabamos de ver en el caso de la pandemia de COVID-19. Ahora bien, empiezo por la Constitución mexicana, que establece que toda persona tiene protección de derechos humanos, que reconoce la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Es importante decir que desde el 2011 la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos reconoce derechos humanos y sus garantías, entendidos los derechos humanos como el derecho subjetivo intrínseco que tiene una persona por el simple hecho de serlo. Y la garantía es el medio procesal de protección, de tutela de esos derechos. Por ejemplo, el juicio de amparo, que es un medio procesal de protección de derechos fundamentales o de derechos humanos. Antes del 2011, la Constitución otorgaba derechos, de tal suerte que teníamos un sistema estrictamente positivista, donde la Constitución no reconocía más derechos que los que ella otorgaba. Sin embargo, en 2011 se cambia la redacción más de acuerdo a la Constitución de 1857 y se estableció que los derechos humanos se reconocen por la Constitución. Y esa palabra tiene que ver con el hecho de que es una preexistencia. Yo sé y reconozco que preexisten tus derechos como persona y yo, Constitución, los reconozco. De tal manera que puede ser que reconozca los derechos que aquí encuentras en el cuerpo constitucional, pero también en los que no contemplare la Constitución, pero sí algún tratado internacional. Esta palabra reconocer derechos humanos abre un abanico enorme de lo que son los derechos humanos en general. Y es así como interpretamos y llegamos al tema de los derechos humanos de las personas jurídicas. Cuando la Constitución establece que todas las personas tienen protección de derechos humanos reconocidos por la Constitución, pues la verdad de las cosas es que la palabra persona tiene que interpretarse de manera amplia en un sentido más allá de lo que es la gramática. Persona, y donde la ley no distingue, no ha lugar a distinguir, tenemos que entenderla como persona física, ser humano, persona humana, pero también como persona jurídica o persona moral, de acuerdo a diversos criterios que ha establecido ya la Corte y que mencioné en el video del día de ayer, pero también están establecidos en la contradicción de tesis 56/2011, cuyo rubro les voy a leer a continuación, que es personas morales. La titularidad de los derechos fundamentales que les corresponde depende de la naturaleza del derecho en cuestión, así como del alcance y o límites que el juzgador les fije. Por lo tanto, tenemos ya que nuestro Tribunal Constitucional ha reconocido que la palabra persona en el artículo 1 constitucional debe de hacerse extensiva a personas físicas y a personas jurídicas. Sin embargo, con las precisiones que ha hecho la Corte y los delineamientos jurídicos que ha establecido dicho órgano jurisdiccional y que evidentemente corresponden a la naturaleza de cada persona jurídica en concreto, que va a depender directamente del estatuto social que tiene que ver con su creación y de su finalidad, de tal suerte que no todas las empresas, no todas las personas jurídicas tendrán los mismos derechos humanos, ni les serán compatibles todos los derechos humanos. Por ejemplo, no podríamos decir que una persona jurídica tiene derecho a la protección de la salud, que tiene derechos de la niñez o que tiene derechos fundamentales o derechos humanos de la familia. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo a su naturaleza. Sin embargo, sí tendrían derechos humanos, por ejemplo, derecho a la propiedad, derecho a la privacidad, a la incorruptibilidad de sus medios de comunicación. En fin, hay muchos derechos humanos contemplados tanto en tratados como en Constitución que forman un bloque constitucional en México que deben de ser
sujetos de tutela y protección constitucional a favor de las personas morales. Máxime y sobre todo porque las personas morales están conformadas por personas físicas y, como lo comentaba el día de ayer, una eventual violación de derechos humanos a una persona moral podría implicar una violación a derechos humanos de personas físicas o personas humanas. Por eso es importante entender este concepto. Ahora bien, tan ha sido así que la nueva ley de amparo reconoce como legitimación procesal activa, es decir, que la persona moral puede iniciar un juicio de amparo de protección a sus derechos humanos de acuerdo a la legislación vigente. En pocas palabras, la ley de amparo le da facultades a las personas morales para que inicien un juicio de amparo, para proteger sus derechos humanos. Porque, como ya lo dije, el juicio de amparo es la garantía constitucional, es el mecanismo constitucional de tutela del derecho humano. Por lo tanto, el derecho humano es el derecho subjetivo y el juicio de amparo es la protección, es el derecho adjetivo mediante el cual protejo el derecho humano precisamente. Es el mecanismo. Si lo quieren ver de manera didáctica, el derecho humano es el qué y la garantía es el cómo. ¿Qué protejo? La propiedad. ¿Cómo la protejo? Mediante el juicio de amparo. Entonces, de esta manera podríamos entender cómo tienen sus alcances los derechos humanos para las personas jurídicas. Y está sujeto, pues, a la condición, como lo he comentado, de su estatuto, de su finalidad y además de si es acorde o no su protección. Porque podríamos llegar a absurdos de decir, como el legislador tiene el monopolio y el poder absoluto de determinar quién es persona moral y quién no, de tal suerte que yo no puedo decir como persona humana quién va a ser persona moral, forzosamente tendría yo que remitirme a la ley mexicana para saber qué personas morales existen. Y habrá un catálogo bastante extenso de personas morales en el derecho mexicano, como sociedades anónimas, IAPs, sociedades civiles, asociaciones civiles, sindicatos, asociaciones religiosas, en fin, habrá un número enorme de personas morales, pero siempre y sin excepción cuando la ley me lo autorice. Por lo tanto, es el Estado y es la ley quien tiene el monopolio de creación de personas morales. Luego, entonces, esa interpretación me llevaría a decir que el Estado tiene el monopolio de determinar quién tiene derechos humanos y quién no los tiene en tratándose de personas jurídicas o personas morales. Sin que ello nos lleve al absurdo, evidentemente, de decir, bueno, si el Estado tiene ese monopolio, entonces también podría darle derechos humanos a los animales, a las plantas o a las cosas. Sin embargo, esta interpretación no sería correcta, toda vez que los bienes que acabo de determinar, los animales no tienen derechos, son sujetos de protección pero no tienen derechos. Las cosas y las plantas, pese a que pudieran ser seres vivos las plantas, pues evidentemente no tienen derechos y no tienen obligaciones. Sin embargo, las personas jurídicas sí son centros de imputación, tanto de derechos, pero también de obligaciones. Entonces, la interpretación correcta es la que hasta ahorita la Corte ha hecho en términos de darle derechos humanos y reconocerle, más bien, reconocerle derechos humanos a las personas jurídicas. Este tema, insisto, no es novedoso, ha sido poco explorado, eso sí, en México, y no se ha dicho la última palabra. Todavía caben muchas interpretaciones en las que vale la pena incluso, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que derecho humano es todo lo que tienen los seres humanos. Y dice, persona es todo ser humano, y no contempla a las personas morales o a las personas jurídicas. Pero sin embargo, la Corte Interamericana sí ha establecido en jurisprudencia, a raíz del caso Cantus contra Argentina, ha establecido que las personas jurídicas tienen derechos humanos. Y es así como llego al final de este comentario. Espero que les haya servido y que hayan quedado claros los conceptos, porque es muy importante entenderlo. De manera de conclusión, voy a tratar de resumir la explicación que he dado el día de hoy. Primer punto conclusivo. Los derechos humanos
ya no deben de ser estudiados a la luz de una jerarquía vertical como una pirámide kelseniana, sino como un sistema de armonización de derechos humanos internacionales y nacionales, de tal suerte que esa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para el Estado mexicano. Número 2, que el ejercicio de los derechos humanos es libre y debe de ser interpretado a la luz del principio pro persona, y que la restricción al ejercicio de esos derechos humanos puede ser interpretado a la luz de la Constitución y debe de estarse a la restricción constitucional siempre y cuando tenga un origen democrático esa restricción. Ejemplo, la pandemia de COVID-2019. Número 3. Que la Constitución no solamente es el documento que tenemos como Constitución política, sino que también es Constitución los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales. De manera que la Constitución es un documento en sentido amplio de carácter internacional y ya no se puede interpretar el derecho nacional ajeno al derecho internacional. Y esto es muy importante que lo entiendan los abogados jóvenes también. Número 4. El concepto de persona en el artículo 1 constitucional debe hacerse extensivo a personas jurídicas también, de tal suerte que contemplará a la persona humana, pero también a las personas jurídicas. Número 5. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que es persona todo ser humano únicamente. Sin embargo, la Corte en jurisprudencia le reconoce derechos humanos a las personas jurídicas por las interpretaciones que hemos dado. Y número 6, bueno, los criterios y tesis de la Corte que ha emitido en esta materia, como lo puede ser la contradicción de tesis 56/2011, en donde se prevé todo esto que estamos hablando. Y por último, les diría que debe interpretarse cualquier tipo de derecho humano reconocido a personas jurídicas de acuerdo a su naturaleza, a su estatuto y a su finalidad. Por ello, no podríamos llegar a absurdos de decir que una persona jurídica tendría derecho a la salud o a la protección de la salud o derecho a la educación. Y habrá que hacer un estudio a profundidad de qué derechos son aplicables y compatibles con la naturaleza jurídica de una persona moral. Y ahora sí, concluyo este video. En la descripción de este video les voy a dejar las versiones estenográficas de lo que les estoy platicando. Les voy a dejar la contradicción de tesis 293 de 2011 y la 56/2011, que son los ejes torales para este tema que platicamos el día de hoy. Así es que les agradezco su atención y nos estamos viendo pronto en otro video más.